Si entraste a este video es porque querés optimizar tu conexión de Valorant y no solamente eso, también te gustaría tener unos FPS extra gracias a esta herramienta mágica que les voy a mostrar al final del video. Así que si querés quedarte, te invito a quedarte en el video para aprender cómo optimizar tu ping y también tus FPS en Valorant 2023. Una cosa que quiero que sepan antes de comenzar a darles todos los consejos y mostrarles esa herramienta final a lo último del video es que por favor asegúrense de estar utilizando lo que vendría siendo un cable de Ethernet para jugar. Por favor no jueguen por Wi-Fi porque por más métodos que yo te pueda dar para ayudarte a intentar salvarte en esa situación que te anda todo lagueado, si estás jugando por Wi-Fi probablemente esto no te sirva, así que usa cable Ethernet por favor. Así que bueno, ahora sí, empecemos. Muy bien gente, lo primero que vamos a hacer es ir a la parte inferior izquierda a la lupa, vamos a buscar panel de control, vamos a acceder al panel de control de toda la vida, vamos a ir a redes internet, centro de redes y recursos compartidos, hacemos clic en el botón azul que dice Ethernet y vamos a darle clic a propiedades. Importante que si nos pide permisos que por favor se los otorguemos para configurar, así que vamos a darle clic a configurar, se nos va a abrir esta ventana básicamente, vamos a ir a donde dice opciones avanzadas. Sí, es probablemente que si tenés el Windows en inglés esto lo veas en inglés, pero las configuraciones son las mismas. Vamos a ir por la primera opción que dice velocidad de duplex, esto en el valor lo vamos a poner en 1,0, sí, importante que lo pongamos en 1,0, luego vamos a buscar la segunda opción que es Power Saving Mode, que está por acá arriba, está en activado, vamos a desactivarlo y luego la última opción que dice Ethernet ecológico la podemos encontrar acá arriba, ¿sí? Recuerden que pueden scrollear para buscarla, vamos a desactivarla. Una vez que la desactivemos vamos a darle a aceptar y fíjense que acá nuestra red se va a desconectar y en un par de segundos volvemos a tener internet, así que no se asusten. Que bien, una vez hecho este paso vamos a hacer lo siguiente, vamos a buscar nuevamente en la lupa el panel de CMD, vamos a ejecutarlo como administrador, el panel de CMD de toda la vida. Vamos a hacer un testeo de conexión a dos rutas que les voy a dejar en la descripción para que lo hagan y testen conmigo cuál de las dos rutas les conviene más en cuanto a cuál tienen menos ping. Así que vamos a probar colocando la palabra ping 1.1.1.1 y vamos a darle a enter. Fíjense que acá vamos a empezar a hacer conexión, testeos de velocidad. En este caso me dio 13 ms a esta primera conexión. Vamos a darle de nuevo a ping, vamos a escribir ping en vez de 1.1.1.1 vamos a poner 8.8.8.8. Vamos a darle a enter. Fíjense que acá en la media dice 13 ms y acá dice 20 ms. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos dos testeos que hicimos, el primero me dio 13 y el segundo me dio 20. Es probable que si estás viendo este video capaz no te salga la misma velocidad que a mí, inclusive te puedan dar mejor el 8.8.8 a vos que a mí. Entonces, independientemente de lo que te toque, lo que vas a hacer es seleccionar bien o acordarte bien cuál es la que mejor te anduvo. En mi caso 13 ms, así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir de nuevo a la lupa, vamos a buscar panel de control, vamos a acceder a redes e internet, centro de redes y recursos compartidos, vamos a darle clic a Ethernet nuevamente, vamos a darle a propiedades y vamos a buscar una opción que diga habilitar el protocolo versión 4, que es este que está acá. Vamos a darle doble clic y vamos a poner acá abajo usar las siguientes direcciones de servidor DNS. Y a ustedes miran, ¿qué ponemos acá? Si por ejemplo antes te anduvo mejor la de 1.1 en vez de la 8.8, lo que vas a hacer es colocar 1.1.1.1 y abajo colocarás 1.0.0.1. Esto lo van a tener en la descripción. En el caso de que te haya funcionado mejor el 8.8, en vez de poner 1.0 y 1.1, lo que vas a poner es lo siguiente. Vamos a borrar todo y vas a poner 8.8.8.8 y abajo 8.8.4.4. Perfecto. En mi caso voy a poner la mía, que es la que me anduvo bien. Perfecto. Como ya tengo la mía, le voy a dar a aceptar y perfecto. Pero no nos alegamos porque antes vamos a ir nuevamente en protocolo versión 6, que está un poquito más abajo. Vamos a darle doble clic, usar las siguientes direcciones de servidor DNS. En la descripción nuevamente van a tener un par de números que van a copiar dependiendo cuál es la que le anduvo mejor. En mi caso, recuerden que es 1.1, entonces lo que vamos a hacer es copiar las direcciones de 1.1, en este caso esto es lo que va arriba y esto es lo que va abajo en alternativo. Va a estar todo ordenado en la descripción, así que no se preocupen. Entonces vamos a darle a aceptar, nuevamente vamos a darle a aceptar y cerrar. Sí, es importante que si por ahí no ven un cambio inmediato, estaría bueno que reinicien
optimice en la computadora para que Windows termine de aplicar los cambios correspondientes, y es lo que vendría siendo todo por esta parte. Sigamos. Ahora lo que voy a hacer es mostrarle un consejo que les va a servir un montón si tienen pérdidas de paquete en el juego. Así que vamos a darle al botón de Windows, nuevamente clic derecho, administrador de dispositivos, se nos va a abrir esta ventana. ¿Sí? Una vez que estemos acá vamos a darle clic a la flechita de dispositivos del sistema. Vamos a scrollear hasta la parte inferior hasta que encontremos en donde dice temporizador de eventos de alta precisión. Si lo tenemos activo, que es un 99% seguro que lo tengas si no estás configurado de manera correcta, vamos a darle a deshabilitar dispositivo. Vamos a darle que sí, y esto va a recargar y ya estaría este paso hecho, y deberíamos notar una pequeña, al menos leve mejora en cuanto a la caída o dropeo de paquetes en Valorant. Si llegaste a esta parte del video es porque realmente te interesa saber cuál es esta herramienta que te voy a mostrar, que te va a servir un montón para optimizar no solamente tu ping de Valorant, sino también para cualquier juego competitivo o juego online que quieras, ¿sí? Y que esté disponible obviamente en la página, o mejor dicho en la aplicación. Acuérdense, gente, que el enlace va a estar abajo en la descripción para que lo puedan descargar y obtengan los 7 días gratis para que prueben en cualquier servidor de Valorant. Es tan fácil registrarse como darle a donde dice prueba gratis. Vamos a scrollear hasta acá abajo. Fíjense, acá aparecen los personajes de Valoranchi, y acá vamos a poner nuestro correo, nuestra contraseña, y vamos a obtener 7 días gratis para que los probemos sin ningún problema. Lo que va a hacer esta herramienta es súper fácil de entender. Lo único que va a hacer es mejorar los enrutadores de tu conexión hacia el servidor del juego. En este caso, por ejemplo, puede ser en Valorant Chile, puede ser Brasil, etcétera, y te puede servir para cualquier juego. Así que lo que vamos a hacer es descargar el programa. Una vez que tengamos la cuenta, nos va a dejar este icono en el escritorio, en el bracito de Guild Day. Vamos a darle doble clic, se nos va a abrir esta pequeña ventana que la primera vez que lo abramos va a tardar un poquito, y fíjense que cuando se abra va a aparecer lo siguiente. Vamos a poner nuestros datos una vez que nos registremos y vamos a darle a login. Recuerden que tienen 7 días gratuitos, ya se inició, así que bien. Lo bueno de este programa es que no solamente te optimiza el ping, sino también los FPS. Primero lo que vamos a hacer es configurarlo de la siguiente forma. Vamos a darle clic donde dice Run No Ping as Startup para que la aplicación, la herramienta, se abra al iniciar Windows. Vamos a darle en donde dice Turbo Games para que el programa optimice lo que son ese input lag del teclado. ¿Sí? No tiene para mouse en este momento, si no me equivoco, pero sí para el teclado, así que actívenlo, que no pierden absolutamente nada. Así que bien, en este caso, si por ejemplo queremos que se minimice, también estaría bueno que lo activemos y que no nos moleste. Vamos a darle clic donde dice Boost FPS. Perfecto. ¿Para qué? Como les comentaba, vamos a tener un panel que nos va a permitir deshabilitar ciertas características de Windows que lo único que hacen es bajar FPS a la computadora. Y sí, lamentablemente los Windows siguen trayendo este tipo de cosas. Vamos a activar cada una de estas palanquitas. Es tan sencillo como darle tuk tuk tuk, y bueno, acá opciones como estas dicen que tenemos que reiniciar la PC para que esto se aplique por cuestiones obvias. Vamos a darle OK y reiniciamos nuevamente la computadora cuando tengamos todo hecho. Así que perfecto, desactivamos todo esto, o mejor dicho, activamos, y estaríamos deshabilitando opciones que Windows consume de nuestro equipo y nos quita rendimiento en el juego. Así que créanme que también eso afecta en el ping. Así que bien, una vez hecho la configuración, vamos a ir acá en Search for a Game, vamos a buscar Valorant. En mi caso ya lo tengo de favorito porque lo utilizo siempre, así que vamos a darle clic donde dice Select the Server, vamos a darle clic por acá y se nos va a aparecer todos los servidores de Valorant disponibles. En mi caso, como por ejemplo suelo jugar en Brasil, siendo argentino, suelo tener un ping mayor que jugando en Chile por cuestiones obvias, así que esto va a depender mucho de dónde seas y qué conexión tengas. En mi caso, como por ejemplo quiero jugar en Sao Paulo, vamos a buscar la mejor conexión. En este caso todos dicen 45, vamos a darle a optimizar este juego y acá inmediatamente va a empezar a cargar las estadísticas de carga de conexiones, y estaría tan fácil como hacerlo de esa forma. Lo minimizamos, abrimos el juego y me voy a meter por ejemplo a campo de tiro en mi cuenta de Brasil. Luego de haber hecho todos los pasos de este video, les aseguro que algún cambio tienen que notar. Quizás no noten una bajada de 20 meses, pero si tuvieron alguna pérdida de paquetes en el pasado, probablemente ya no la tengan en el futuro, ¿sí? Porque con estas configuraciones que hicimos, créanme que hicimos todo lo posible para que optimices tu conexión. Llegamos al final del video, gente. Recuerden comentar si les sirvió, suscribirse y dejar me gusta al video. Así que nada, yo fui Diego, un saludo y hasta el próximo video. Chao, chao.